Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Felipe Tarazona Núñez, mi código es 2230-381, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de redes de dos puertos y sus conexiones en serie y en paralelo. En primer lugar, ¿qué es una red de dos puertos? Pues son, por así decirlo, cajas negras donde por dentro tienen una red de un circuito y se les conoce de dos puertos ya que estos tienen cuatro terminales, de los cuales dos terminales están haciendo función como un puerto de entrada y los otros dos como uno de salida. ¿Qué utilidad tiene esto? Para el estudio de filtros, como en el caso de acá que tenemos un filtro pasaje, podemos anotar los dos puertos, el puerto de la entrada y el puerto de la salida, o para transformadores o cualquier tipo de circuito que sea extenso, que sea una red grande. Y modelarlos como bloques modulares, como podemos observar acá. Vemos lo mismo, tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. ¿Qué se estudia con esto? El comportamiento de dicho bloque modular. ¿Qué es lo que buscamos? Definir unos parámetros a los cuales se les nombra parámetros de impedancia que llevan la función de darle una relación entre entrada y salida del sistema, tanto para la corriente de entrada y la tensión de entrada para una corriente de salida y una tensión de salida. En este caso tenemos la expresión matricial, que es la más utilizada, y la expresión algebraica, que es la que se usa para los cálculos. Ahora también tenemos unos parámetros de admitancia que tienen al igual una expresión matricial que es, si lo notamos, el caso de la expresión de los parámetros de admitancia es el inverso multiplicativo de la matriz de parámetros de la impedancia. Ahora vamos a ilustrarlo con un ejemplo donde tenemos esta red de dos puertos que por dentro tiene este circuito y necesitamos hallar la matriz de parámetros de impedancia. Para esto sabemos de que Z11 al volverse I2 0 va a ser B1 sobre I1 y B2 y Z21 va a ser B2 y 2. O sea, este y este están dados cuando tenemos un circuito abierto en la salida. No hay corriente en la salida. Para eso excitamos, hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo que podemos notar de que BC va a ser el mismo B2, despejamos para BC y tenemos esa tensión de salida debido a la excitación de la entrada. Ya teniendo B1, B2 nos haría falta encontrar la corriente de entrada, que para este caso, por ley de Ohm, podemos hacer acá un equivalente de estas tres resistencias y esta resistencia equivalente va a estar en paralelo con la fuente. Por lo tanto, por una ley de Ohm, corriente igual a voltaje sobre la impedancia, vamos a tener nuestra corriente. Y ya no sería sino calcular ambos parámetros. Ahora, para el caso anterior, para el caso donde ah, para el caso donde necesitamos hallar I1, I2, Z12 y Z22, vamos a hacer el circuito abierto para la entrada y vamos a excitar la salida. Así tenemos que I1 va a ser 0, B2 va a ser 1 y si damos cuenta esta resistencia no cierra circuito, por lo tanto acá no pasa corriente y la tensión B1 va a estar en paralelo con estas resistencias que están en paralelo con la fuente de entrada, por lo tanto B1 va a ser el mismo B2. Y ya teniendo esto, hacemos al igual que en el anterior caso un equivalente en paralelo de estas dos resistencias y aplicamos ley de Ohm para encontrar I2. Y pues ya teniendo B1, B2 y I2, allá encontramos I12, Z12 y Z22. Y con las cuatro impedancias que encontramos, ya tendremos la matriz de parámetros de impedancia. Ahora voy a hablar acerca de la conexión de dos redes, que consiste en la siguiente conexión de los terminales de ambas redes. Esto al final nos está dando una red más grande que si podemos notar acá por estos terminales de acá,
va a ser al final una red de dos puertos más grande, que por ejemplo va a tener ambas redes. Esto se puede modular, eso se puede expresar de la siguiente manera, y es que esta red de dos puertos grande va a tener unos parámetros de impedancia que van a ser el resultado de la suma de los parámetros de impedancia de las redes que lo componen, ya que están en serie. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto, y es que nos están dando dos redes conectadas en serie. Como acá anotar los terminales del sistema completo, y nos están dando los parámetros de impedancia de A, pero no nos están dando parámetros de B. Entonces tenemos que hallar primero los parámetros de B. Esto pues es un caso parecido al anterior. Acá excitamos la entrada y hacemos circuito abierto en la salida, y hacemos el análisis nodal, que para este caso B3 ya sabemos cuánto vale, B1 también sabemos cuánto vale, y solo sería hacer una ley de corrientes en B2. De esta manera despejamos B2 y tendríamos y nos quedaría encontrando la corriente de la entrada, que para este caso pues sería tan simple como una ley de corrientes en su nodo. Y así tendríamos que la corriente que entra va a ser igual a las tres corrientes que salen. Las tres corrientes que salen despejamos y tendríamos I1. Y ya sabiendo las dos tensiones y la corriente, podemos encontrar los parámetros Z11 y Z21. Y el otro caso, para Z12 y Z22, es análogo, solo que esta vez el circuito abierto va a ser para la entrada y se excita la salida. Lo mismo, ya conocemos B3, conocemos B2, y se hace una ley de corrientes en B1 para hallar B1. De esta manera, ya hallando B2, al igual que en el anterior caso, solamente hacemos una ley de corriente de donde la corriente I2 que entra va a ser igual a la suma de estas tres corrientes. Así ya tendríamos, despejando esta ecuación que tenemos, operando, ya tendríamos I2. Y en este caso, operamos lo que ya hicimos en el ejemplo anterior, y ahí tendríamos los dos parámetros faltantes, y así ya tendríamos los parámetros de impedancia de ZB. Pero recordemos que estamos hablando de un sistema completo que está en serie de ambas redes. Entonces los parámetros de impedancia totales van a ser la suma de ambas matrices. Hacemos la suma de ambas matrices y tendríamos nuestro resultado. Y por último vamos a hablar de la interconexión de redes en paralelo, que pues sería la siguiente conexión de dos puertos, que al igual que en el caso anterior sería una red de dos puertos grande, o un sistema global que está conectado de la siguiente manera. Podemos observar que las entradas le entran a ambos casos por igual, y entonces de resultado de esta conexión tenemos que los parámetros de admitancia, que recordemos que es el inverso multiplicativo de la impedancia del sistema completo, van a estar dados por la suma de los parámetros de admitancia de cada red. Vamos a hacer un ejemplo al respecto, y tendríamos este caso donde nos están dando los parámetros de impedancia de la red A y de la red B, y tendríamos que hallar los de impedancia del sistema global. Entonces sabemos de que las admitancias es el inverso multiplicativo, y sabemos de que las admitancias del global van a ser la suma de ambas. Entonces hallamos las admitancias de ambas redes haciendo el inverso multiplicativo de esa matriz que ya tenemos, y se hace una suma de estas dos matrices resultantes para encontrar nuestra admitancia global, y no sería más sino hallar el inverso multiplicativo de esta matriz, así obteniendo este resultado. Y con esto concluyo el análisis de redes de dos puertos en serie y en paralelo. Muchas gracias, espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias por su tiempo.